Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los masterclass de IMF, perdón, IMF. Bueno, yo soy profesor de IMF, o sea que... Muy bien, soy Javier Cárceles, soy profesor de los grados superiores de FP en IMF Business School. Y bueno, pues estoy aquí preparado para hablar un poco de algo, de un tema que está bastante candente y que, bueno, en este caso, pues tiene que ver con la tecnología y con lo que está pasando en el mundo ahora mismo con un virus que bueno, pues que nos está cambiando la vida un poco a todos, ¿vale? Bueno, mi nombre, como podéis ver, es Javier Cárceles Moreno, ¿vale? Yo soy diplomado en informática de gestión por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? Eso se llama ahora ingeniero técnico de informática. Y también tengo un perfil en mis principios de militar. Yo he estado en la Guardia Real durante 17 años, ¿vale? Por lo tanto, tengo un perfil bastante combativo, sobre todo contra el virus, pero con la tecnología. Muy bien, bueno, podéis leer mi currículum. Ahora mismo ayudo en el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Informática como secretario y bueno, y mi carrera siempre ha estado enfocada a temas de informática, temas de software, diseño de software, gestión, etcétera, etcétera. Pero ha dado la casualidad de que siempre que he trabajado en empresas por cuenta ajena, siempre han sido empresas de formación. Por lo tanto, yo tengo bastante recorrido en las empresas de formación. De hecho, yo IMF lo conozco de hace mucho tiempo y hace poco pues he entrado con ellos con ellos a trabajar. Muy bien. Bueno, pues vamos a introducir un poco la presentación, el porqué. Bueno, antes de empezar un poquito la presentación, querría deciros que la idea es que yo exponga los contenidos, ¿vale? Y al final, bueno, pues los participantes, vosotros podréis hacer preguntas sobre el tema. Por lo tanto, os recomiendo que apuntéis, ¿vale? Para que no se os olviden. Y luego al final pues lo vamos solucionando las preguntas que tengáis, ¿vale? Eh, Antes de que apuntéis la pregunta de por qué llevo esta camisa, que es la misma que sale en la web, no es porque siempre ponga esa camisa para todos los días, para dar clases, ¿vale? Simplemente era para que sepáis que estáis en la web, en la webinar correspondiente. Por eso me la he puesto, ¿vale? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, pues en el contexto que estamos ahora mismo, es un contexto de pandemia mundial, en donde de pronto ha habido un virus que nos está infectando a todos porque ¿no? Es un virus desconocido, es un virus que no estaba, ¿vale? Bueno, pues se están desarrollando muchas actuaciones, ¿vale? Algunas desde el punto de vista médico, otras desde el punto de vista político o estratégico, otras desde el punto de vista de actividades que tienen que ver con el apoyo a los enfermos, etcétera, 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 ¿vale? Y también hay una parte importante, muy importante, aunque pensemos que no, pero ya veréis que la tecnología está ayudando muchísimo, es la parte tecnológica. Y cuando digo tecnología, estoy hablando de tecnologías de la información, ¿vale? Yo no soy experto en otro tipo de tecnologías, ¿vale? Tecnologías médicas, tecnologías de otro tipo, no. Mi perfil es, y de lo que trata el trabajo es de hablar de las tecnologías de la información y cómo se están aplicando para luchar contra este virus que nos está machacando. ¿Vale? Entonces, vamos a realizar un análisis, ¿vale? Primero, un poco conocer al enemigo, que es el virus. Yo no soy experto en virus, casi todos ya sabemos algo del virus, pero yo quiero presentar un poco para que veamos cuáles son los puntos débiles o los puntos de ataque hacia el virus, ¿vale? Vamos a hacer una exposición de las tecnologías más punteras o más que están más en boga ahora mismo para luchar contra el virus. Están en boga desde antes de luchar contra el virus, es decir, son tecnologías que son ahora mismo las más modernas, metodologías que son las más modernas y que nos van a ayudar, en este caso, y se están aplicando a la lucha contra el virus.
Y por último haremos haremos un poquito de magos o de adivinos y tal, y podemos pensar en qué tecnologías o cómo podríamos luchar contra el virus si la tecnología fuera avanzando y fuéramos desarrollando nuevos objetos, nuevos algoritmos, nuevas metodologías, nuevas formas de atacar al virus, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí vemos los conceptos, ¿vale? Bueno, entonces, el objetivo principal es conocer al enemigo, ¿vale? El virus es nuestro enemigo, ¿vale? Porque nos está dejando en casa, nos está maltratando las economías, en fin, es un enemigo y tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer cuáles son los aspectos del virus que son los puntos débiles que nosotros podemos atacar. Desde el punto de vista siempre de la tecnología, claro. También voy a explicar un poco cuáles son las armas. Y cuáles son las armas es qué tecnología tenemos ahora mismo en la actualidad y cómo se está usando esas armas para atacar esos puntos débiles, ¿vale? Y por último, pues haremos empezaremos a imaginar y a ver cómo podríamos nosotros, con lo que ya sabemos, con la explicación que damos de las tecnologías y viendo un poquito el crecimiento de estas especialidades, ¿va? Pues atacar directamente y diseñar unas nuevas formas de ataque al concepto de la pandemia, concepto del coronavirus, ¿vale? Uy, perdón. ¿Vale? Bueno, básicamente todo el mundo sabe ya, porque lo pone en la televisión, porque estamos muy preocupados y leemos y tal, pero digamos que hay algunos conceptos como que nosotros tenemos que conocer. Es decir, el virus es un agente, ¿vale? Que lo que tiene es dentro pues un ADN, una especie de, bueno, en concreto he visto un webinar de IMF que habla un poco de cómo son y de cómo se transmite, etcétera. Es interesante, ¿vale? Entonces, el virus es un elemento que necesita, ¿vale? Que tiene ARN o ADN dentro de su contenido y necesita infectar a las células para poder replicarse y poder, digamos, sobrevivir. En realidad el virus lo que está intentando es sobrevivir, aunque dicen que no es un ser vivo, pero intentar replicarse pues como cualquier otro ser vivo que hay en la naturaleza, ¿vale? Y obligan a la célula anfitriona y la infectan y obligan a esa célula anfitriona a crear pues unas réplicas, ¿vale? Que luego salen al exterior y son expulsadas por el portador. Ya veremos los conceptos. El virus no es observable, por lo tanto, ese es un punto que tenemos que estudiar. Es decir, al no ser observable, nosotros tenemos que imaginarnos que está ahí. Por lo tanto, a la hora de diseñar nuestras herramientas, tenemos que conocer que el virus, para las personas, para los usuarios, para las personas, los ciudadanos, no es nada visible. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer unas herramientas que nos permitan, pues saber, conocer dónde puede estar el virus, porque no es observable. De hecho, para 1 milímetro necesitaríamos 100.000 virus puestos en fila. Además, habría que ordenarlos, ponerlos en filita para que estuvieran rellenando 1 milímetro, ¿vale? Bueno, está compuesta por una serie de, es como una especie de bolita que tiene una capa externa de grasa, una capa interna de proteínas que protegen también a las material genético que está en el interior. Bueno, eso, quieras que no, vale, también lo conocemos, sabemos, y vamos a ver si ahí también podemos atacar, ¿vale? En el tema de grasa es algo muy sencillo, que ¿por qué nos dicen que no lavemos las manos? Porque con la grasa los virus se pueden deshacer, ¿vale? El jabón deshace la grasa en general, entonces también deshace la capa que está, digamos, cubriendo el virus y haciendo que esté totalmente formado. Necesitan un vector de transmisión y ahí es uno de los puntos débiles del virus. Es decir, débiles en el sentido de que nosotros, si podemos controlar los vectores de transmisión, entonces claramente el virus podemos luchar contra él. Por lo tanto, esto es un punto débil que también tiene el virus. ¿Vale? Vale, a ver.
Bueno, vale. Según la OMS, que esto está cogido de la página web de la OMS, dice que la mayoría de las personas infectadas se ponen enfermas, unas más y otras menos. Ahí no tiene nada que decir la tecnología sobre ese concepto o sobre tal, y tampoco es un punto por donde podemos atacar. Las personas son atacadas, pues punto. Y eso es uno de los puntos que dice la OMS, ¿vale? Es una enfermedad infecciosa y además dice que la mejor manera de prevenir es el conocimiento. Anda, eso es un concepto que desde el punto de vista tecnológico tenemos que trabajarlo también a la hora de poder coger y atacar al virus por este lado, ¿vale? El lado de la información. Las personas tienen que estar informadas. Y además tenemos que conocer cómo es el virus, los médicos tienen que conocer también cómo trabaja y junto a eso, con apoyo de la tecnología, poder luchar contra él. Luego veremos que eso se hace ya en la realidad, ¿vale? Bueno, se propaga a través de gotas de saliva, que el virus se propaga, por lo tanto, eso es un concepto que hay que parar. No te puedes propagar, ¿vale? Entonces, eso también es otro punto de vista, es decir, que la propagación es uno de los puntos que tenemos que atacar, ¿vale? Bueno, dicen que no hay vacuna, que se están haciendo ensayos clínicos y eso está en negrita también porque la tecnología puede atacar ahí, es decir, puede apoyar a hacer que los ensayos clínicos y los tratamientos se hagan de una determinada forma mucho más veloz. Ya lo veremos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que dice la OMS, ¿vale? También dice la OMS que para prevenir y retrasar la transmisión, ¿vale? Pues hay que lavar las manos, 1 metro de distancia, tocarse la cara, cubrirse, quedarse en casa, no fumar, bueno, y distanciamiento físico. Esto también nos da idea de cómo tenemos que diseñar nuestras soluciones tecnológicas, porque el tema de la distancia, ¿vale? El tema de conocer, de que un sistema informático pueda conocer que una persona está enfrente tuya, está a una distancia, ¿vale? Y informarte o evitar que estés a esa distancia, etcétera, etcétera. Eso se puede, veremos que hay muchas formas de hacerlo a nivel tecnológico, ¿vale? Y también un poco, fijaros una cosa que parece mentira, pero que sí ayuda bastante. Y es que comportamientos específicos que hacemos las personas, ¿vale? Favorecen el que si no los haces, como por ejemplo aquí, tocarse la cara si lo haces, o cubrirse la boca si lo haces, es positivo o negativo, ¿vale? Y ya sabéis, si no sabéis, pues ya veremos, os explicaré que los sistemas informáticos están empezando a conocer los gestos de las personas. De hecho, en el gobierno chino, hace poco salió una nota de prensa, ahora ya unos 6 o 7 meses, en donde el gobierno chino controlaba a las personas por su forma de moverse. Entonces, claro, si un sistema es capaz de controlar o de conocer los movimientos de una persona y asociarlos a una identidad, que no podrá hacer a la hora de que se toque la cara o que se cubra la cara o que no esté en casa, etcétera, etcétera. Si se puede controlar todo eso, se puede apoyar a la lucha contra el virus. ¿Vale? Bueno, síntomas. Eso, aunque no están en negrita, sí son importantes, por lo que acabo de decir ahora. Es decir, el comportamiento de las personas puede ser revisado y chequeado por las cámaras. Yo tengo en mi casa cámaras de vigilancia. En cualquier local hay cámaras de vigilancia, ¿vale? Yo tengo un teléfono en donde yo puedo, el teléfono puede verme, ¿vale? Puede escucharme, puede ver lo que hago. Si el teléfono es capaz de detectar fiebre, cansancio, tos seca, falta de aliento y todo eso son sonidos, imágenes y bueno, los achaques no, los achaques hay que decirlo. ¿Eh? Yo siempre que hablo con mi padre dice, no, aquí con los achaques de la edad. Bueno, pues en ese caso, pues los achaques hay que describírselos al sistema, ¿vale? Dolor de garganta, ese es más difícil, ¿vale? Pero si te tocas mucho la garganta o
incluso si coges fiebre y el sistema es capaz de, bueno, pues veremos que todas esas cosas que son cotidianas y que pensamos que no sirven para la tecnología, sirven y mucho, ya lo veremos, ¿vale? ¿Qué dice la OMS? La OMS es fantástica, dice que las personas deben aislarse por sí mismas. A nosotros nos han aislado por otros mismos, es decir, no por nosotros mismos, nos han aislado directamente, ¿vale? Pero sí dice que hay que aislarse, es decir, la información, mira, la información que podemos leer pues, en las páginas web, en la televisión, donde sea, nos dicen que nos aislemos. Y además, que hablemos con el médico o hablemos con una línea de información del COVID. Fijaros, una línea de información, una línea de información telefónica, por ejemplo, o por web, o por teléfono. Todas esas formas de comunicación ya están soportadas por la tecnología. Y ya veremos cómo vamos más allá. ¿Vale? Ya veremos. Muy bien. Bueno. Vale, aquí dicen que las personas deben llamar a su médico. Vale, pero ¿y si está desmayado, qué hace? Pues ya veremos, porque habrá un robot que estará ahí atento y dirá, uy, mi amo, bueno, amo, esa es una palabra un poquito, mi dueño o bueno, o Javier está tumbado y le vi tocarse la boca, tocarse la garganta, no sé qué cuántos, voy a llamar al médico. Bueno, ya veremos, ¿no? Más adelante vamos a ver las posibles soluciones que tenemos, ¿vale? Bueno, pues ahora hemos revisado, hemos conocido al enemigo y hemos conocido los puntos fuertes, los puntos débiles, es decir, ya más o menos tenemos una idea de cómo podemos, de alguna forma, empezar a diseñar soluciones para poder atajar el contagio de personas o para poder atajar que una persona pueda, una vez que está pues una vez que está pues eso, está contagiada, pues cómo podemos ayudarle, ya veremos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver ahora las tecnologías, digamos, hablamos de tecnologías, aunque la tecnología nunca está sola, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco de determinados sectores que son punteros o que se conocen mucho porque estamos acostumbrados a una determinada tecnología aplicándole una metodología específica de trabajo, pues se le pone un nombre. Está bien, ¿vale? En este caso, la primera es Big Data, ¿vale? Big Data es una metodología, es una tecnología que básicamente sirve para poder trabajar en varios ámbitos muy concretos. El primero es trabajar con muchos datos, miles, millones, trillones de datos, ¿vale? Eso es importante. En una pandemia mundial hay miles, millones de datos, porque cada persona tiene sus propios datos. Cada gobierno tiene sus datos, cada médico tiene sus datos. Es decir, hay datos, pues un mar de datos, ¿vale? Hay un mar de datos que, bueno, pues que deben ser tratados, ¿no? Vale. Entonces, las herramientas de Big Data, herramientas que venden los fabricantes, Oracle, IBM, Microsoft, venden herramientas para hacer esa recogida y tratamiento de datos, pues luego tiene una parte de análisis y optimización, ¿vale? Análisis y conclusión, es decir, haces análisis para que te dé el sistema Big Data, te ofrezca determinado valor, que se llama. El valor al dato significa que tenemos muchos datos y eso no sirve para nada, pero a través de las herramientas estadísticas, herramientas que hacen con los datos y tal, pues puedas tener una conclusión sobre algo en concreto. Y eso es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Y ya veréis ahora cuando lleguemos a qué soluciones tecnológicas se han aplicado, pues ya veréis cómo esto sirve y está sirviendo para ciertas cosas. Entonces, Big Data. Big Data, los conceptos que veis en pantalla es volumen, ya hemos hablado, volumen impresionante, de volúmenes de terabytes, ¿vale? Variedad, es decir, el Big Data es capaz de trabajar con datos de distinto tipo, ¿vale? Datos médicos, datos estadísticos, etcétera, etcétera. Datos de sensores, etcétera, etcétera. Se puede trabajar con todo tipo de datos. La velocidad del tratamiento, primero, de la recogida de datos y segundo, del tratamiento de esos datos, hace que Big Data sea una herramienta muy potente.
¿vale? Muy potente en el sentido de que miles o millones de datos se recogen en poco tiempo, se organizan en poco tiempo, incluso se puede hacer un análisis de ellos en poco tiempo, siempre que esté bien diseñado la forma de analizar los datos, ¿vale? Veracidad. Bueno, el sistema puede dar veracidad a los datos, de dónde los recoge, cómo los trata, son datos que no van a cambiar porque el sistema no se permite que se cambien, etcétera, etcétera. Todo eso al final, todos esos distintos pasos que hemos ido dando nos llevan al valor. Y el valor es que con todos los datos que tenemos somos capaces de llegar a una conclusión o de hacer alguna estimación. Y como no, pues con el tema del virus, pues podemos hacerlo. ¿Vale? Esto sería Big Data. Big Data es la primera que vemos, primera tecnología, son tecnologías modernas, ¿vale? Segunda tecnología, blockchain. Bueno, todo el mundo hemos visto hablar del blockchain. El blockchain suele estar asociado a las criptomonedas, ¿vale? Al fin y al cabo, blockchain es un software, ¿vale? Que lo que hace es guardar información o, y aquí viene lo interesante, guardar guardar código ejecutable, ¿vale? Esto mucha gente no lo sabe, la gente que no muy técnica piensa que el blockchain simplemente sirve para trabajar con la criptomoneda y se acabó. Pero el blockchain va más allá. El blockchain es un sistema, software, que almacena información. Si leéis ahí en la transparencia pone transacciones que son relacionadas con el criptomoneda, smart contracts, y ahí vamos a ver lo que es, y luego datos simples o datos estructurados. Los smart contracts tienen que ver con un tipo de blockchain que es el blockchain Ethereum, ¿vale? Que tiene su moneda que es el Ether. Alguien pensó con mucha buena idea que si almacenamos en el blockchain, que es un conjunto de datos que se trabajan en bloques, como veis en la información, en la imagen que estamos viendo aquí, veis que cada bloque, que es el cuadradito, se relaciona con otro bloque, y todos esos bloques, que es una cadena de bloques, blockchain en inglés es cadena de bloques, ¿vale? Ahí es donde se almacena la información, ¿vale? Entonces, dentro de un bloque de esos puede haber, como hemos dicho, monedas, transacciones de las monedas, no monedas, transacciones de las monedas, en donde se dice quién le ha dado a quién tal parte de la moneda, pero hay en la cadena, en el blockchain Ethereum, dieron un paso más y era que en un bloque no solamente se guardaba una transacción, sino que se guardaba un programa ejecutable. Un programa ejecutable que tenía el día que tenía que ejecutarse y dentro se había puesto una serie como dice ahí, un contrato, es decir, pues por ejemplo, imaginaros, tal día fulanito le va a vender a menganito la casa y ahí figurará, se ejecutará el día que sea y comprobará, pues si el software puede comprobar en el registro de la propiedad, no sé qué, si fulanito ha cambiado y ha comprado la casa, ¿vale? Entonces, eso se queda registrado, es un software, es decir, es un programa que está dentro de un bloque. Y eso lo que hace es que una cadena de bloques puede tener en cada bloque un software, ¿vale? Que puede hacer cosas. Entonces ahí la imaginación es, bueno, pues libre, ¿vale? Tú puedes pensar, meter ahí cualquier cosa. Es un tipo de tecnología muy segura porque al utilizarlo, al blockchain, al utilizarlo mucha gente en sus ordenadores, para mantener un blockchain normalmente necesitas una potencia de cálculo muy grande y necesitas a lo mejor, pues no sé, 50.000, 20.000, 30.000 ordenadores trabajando, ¿vale? Pues digamos que la seguridad tiene que ser muy importante porque cada uno de esos nodos del blockchain tiene todo el blockchain dentro. Si alguien lo modifica, ¿qué pasa? Bueno, pues no se puede. No se puede porque está
muy bien diseñado para que si alguien modifica un bloque, el resto de los nodos se dan cuenta de que está modificado y lo quitan, ¿vale? Bueno, no me enrollo más para que veáis un poquito. Veo que voy un poquito atrasado ya porque ya estamos en y media y estamos todavía viendo las armas. Bueno, tenemos también Cloud Computing. Cloud Computing es una de las bases fundamentales ahora mismo para todas las tecnologías que estamos hablando, ¿vale? Cloud Computing es que el software y el hardware está en la nube. Y cuando decimos en la nube es en algún sitio. Es decir, no se sabe dónde está, pero podemos acceder a él. Y podemos acceder a él porque hay un software que nos da acceso, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo un programa de inteligencia artificial, por ejemplo, en la nube, yo podría mandarle los datos a la nube, la inteligencia artificial haría su trabajo y me devolvería los datos pues, a mi dispositivo, a mi ordenador, a lo que sea. Por lo tanto, Cloud Computing es un concepto muy amplio en donde se da, digamos que se da potencia de cálculo y almacenamiento en un lugar que da lo mismo donde esté. Simplemente el cliente, bajo demanda, puede contratarlo. El acceso es ubicuo, es decir, puedes conectarte desde cualquier sitio porque está en la internet. Por lo tanto, está en la nube, está en internet y es accesible desde cualquier sitio. Además, tú puedes ubicar recursos, ¿vale? Y los recursos a ti te da igual donde están desubicados, ¿vale? El contratar más servicios o contratar menos servicios de la nube es muy elástico, se puede hacer, incluso hay aplicaciones para contratar más espacio en el disco, todos sabéis, si alguno de vosotros tenéis el Drive o alguno de vosotros tenéis Dropbox, etcétera, etcétera, si quieres más almacenamiento, lo contratas y se te amplía automáticamente, ¿vale? Y es un servicio medido, es decir, es un servicio que está bajo la medición, ¿vale? Y todas las transacciones y todo lo que se hace, bueno, pues está ahí controlado, ¿vale? Eso sería Cloud Computing. Computación ubicua, ¿vale? Es otro de los puntos que es importante para el trabajo de atacar al virus. La computación ubicua, ¿vale? Es la integración de la informática en el entorno del usuario. Es decir, nosotros ahora mismo estamos teniendo dispositivos, ¿vale? Que llevan software y da igual donde estemos. El software sigue funcionando. ¿Por qué? Porque trabaja, pues, por ejemplo, en un teléfono móvil, ¿vale? Trabaja en un smartwatch, trabaja en una cámara que está en la calle. Es decir, la computación se ha vuelto ubicua porque en cualquier sitio, ¿vale? Puedes tener un dispositivo que está ejecutando cosas y que además está conectado con el cloud computing, ¿vale? Además, todas estas tecnologías se conectan entre ellas, ¿vale? Bueno, pues, ¿para qué sirve la computación ubicua? Bueno, pues, por ejemplo, si tienes sensores de entrada de datos, si tienes redes, las redes que hay 5G, etcétera, etcétera, permiten la ubicuidad, permiten que tú tengas un ordenador en donde quieras o que tengas un dispositivo smartphone donde quieras y ejecutes cosas, ¿vale? Y además, esto está asociado mucho a la computación móvil en la medicina, telediagnóstico, señales médicas remotas, es decir, ahí estamos trabajando también con la computación ubicua, es decir, da igual donde estemos, si tenemos una conexión a internet y tenemos un software que se habla con cloud computer, con la nube, y es capaz de intercambiar datos, pues tenemos una potencia enorme para luchar contra el virus, ¿vale? Muy bien. Para mí, este es uno de las tecnologías que más está haciendo por la lucha contra el virus, la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial básicamente tiene muchos ámbitos, ¿vale? Pero básicamente lo que hacemos es que el software, ¿vale? Se comporte como un humano. A muchos niveles, ¿vale? Estamos intentando que el software sea capaz de coger datos externos, ¿vale? Aprende de dichos datos y es capaz de usarlos para hacer tareas o para hacer pensamientos o razonamientos, lo que sea. Básicamente, la inteligencia artificial es eso. Hay una clasificación, bueno,
depende del autor, hay un autor que se llama Takeyas que dice que es una rama de las ciencias computacionales la que estudia modelos de cómputo, ¿vale? Capaces de realizar actividades propias de los humanos. A mí me gusta más la primera, ¿vale? Pero bueno, porque además se asemeja a la inteligencia artificial moderna, ¿vale? Bueno, pues digamos que los autores lo que hacen es clasificar en 4 ramas en sistemas que piensan como humanos, ¿vale? Por ejemplo, toman decisiones, resuelven problemas y sobre todo, lo más importante, aprenden. En el momento que un sistema es capaz de aprender, entonces, digamos que puedes especializarlo en que haga algo, ¿vale? Y simplemente es por el aprendizaje. Por ejemplo, los coches que van solos, sistemas que juegan al ajedrez y están aprendiendo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, hay más, ya veremos. Entonces, hay los sistemas que actúen como los humanos. Y cuando hablamos de actuación ya estamos metiendo no solamente el software, sino también la mecánica, como son los robots, ¿vale? Que lo que hacen es hacer un comportamiento humano que no tiene que ser completo, ¿vale? Porque un robot puede ser simplemente para limpiar. El Roomba, ese se me ha acabado la pila y ya no funciona. Pero si funcionara, pues sería un sistema experto, un robot experto que solamente sabe barrer. Bueno, pues esos son los robots. Los robots son que imitan las tareas humanas, ¿vale? Hay sistemas que piensan racionalmente, ¿vale? Son sistemas muy expertos, son sistemas que aprenden y que son capaces de razonar y que actúan racionalmente. Es decir, por ejemplo, los agentes inteligentes, etcétera, etcétera. Ahí, luego, si queréis ampliar un poquito la información en el turno de preguntas, podemos analizar un poquito este tema. Pero para mí, desde el punto de vista, digamos, de la pandemia, esta es una de las armas más fuertes que tenemos, ¿vale? Bueno, otra que está muy bien y que también se está viendo ya por dónde van para luchar contra determinados temas en lo que es la pandemia es Internet de las cosas. Internet de las cosas es un sector, una forma de tecnología en donde cualquier objeto que tengamos puede estar conectado a Internet. Cuando digo conectado a Internet, fijaros que conectado a la nube, cloud computing, es decir, cloud computer, inteligencia artificial, Internet de las cosas son de lo más potente que hay, ¿vale? También blockchain es un poquito menos, y el primero que vimos, que era Big Data, pues también utiliza cloud computing, utiliza Internet de las cosas, es decir, están todos relacionados. Pero en este ámbito, cada dispositivo, cada elemento que esté ubicuamente colocado en cualquier sitio es capaz de hablar con sistemas que están o bien al lado o en la red, ¿vale? Por lo tanto, eso, bueno, es súper importante. Ya veremos ahora, cuando lleguemos a las conclusiones, cómo hay montones de dispositivos que ya miden determinadas cosas del ser humano, como la temperatura corporal, el pH, por ejemplo, la humedad, incluso ve el color de la piel, etcétera, etcétera. O sea, son eso, si además está conectado a Internet o está conectado a un dispositivo que está conectado a Internet, pues nos abre un ámbito muy bueno, ¿vale? Internet de las cosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Venga, vamos ya bien de tiempo, ya que he corrido un poquito. Bueno, pues luego me podéis preguntar de estos temas. He corrido un poquito para estar bien. Bueno, para estar en tiempo. Soluciones tecnológicas, vamos a ver, hemos hecho un repaso, he revisado y tal, no pongo todas, hay muchísimas. Pero bueno, pongo las que pueden ser un poquito más relevantes, ¿vale? Vamos a verlas. Bueno, la primera que vemos ahí, Blue Dot, es una empresa que avisó a sus clientes que evitaran viajar a Wuhan 10 días antes de que la OMS dijera que había un virus que se estaba infectando a la gente. ¿Cómo? Bueno, pues ellos tienen un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural y redes neuronales que tienen que ver con la inteligencia artificial. Todo esto es inteligencia artificial, ¿vale? Y leyendo más de 100.000 informes que estaban disponibles, fijaros, Big Data, informes,
¿vale? Y las alertas sanitarias que se estaban dando pudieran avisar a sus clientes. Veis que ahí pone inteligencia artificial y Big Data. Claro, lógico. ¿Vale? Hombre, por supuesto, esto estaba en la nube, por lo tanto, quizá habría que añadir cloud computing, etcétera, etcétera. Pero fijaros cómo la inteligencia artificial ya estaba entrenada para, bueno, para alertar sobre determinados elementos de aviso de posibles enfermedades contagiosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y este fue uno de los primeros. Xtalpi, que es una empresa, creo que es canadiense, ¿vale? Es una de las empresas que está investigando cómo hacer medicamentos para luchar contra el virus, ¿vale? Cómo hacer medicamentos para luchar contra el virus, ¿vale? Y tiene que hacer, a nivel molecular, pues tiene que hacer muchos ensayos, muchas evaluaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos, usando la inteligencia artificial y la química computacional, que básicamente lo que es utilizar un ordenador al que se le han enseñado a conocer las estructuras moleculares, conocer que tiene, bueno, yo de eso entiendo poco, pero a conocer básicamente la química que está asociada a la creación de medicamentos, etcétera, etcétera, examinó 2.900 medicamentos para ver si podían luchar contra el virus y lo redujo a 38 en muy poquito tiempo. Eso no lo hace un humano, vamos, eso no lo hace un humano. Entonces, la inteligencia artificial supo reducir el número de medicamentos y a partir de ahí se ganó tiempo, ¿vale? Se ganó, bueno, se ganó tiempo y se ganó efectividad en el estudio de los medicamentos, ¿vale? Y también, otra de las cosas que está haciendo es predecir el comportamiento frente a esos medicamentos. Es decir, como utiliza también la química computacional, que simplemente es que hay software que sabe de las estructuras y es capaz de analizar, ¿vale? Bueno, pues esto es otro buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial, ¿vale? Y el Big Data, porque había que estudiar muchos medicamentos, pues trabajaron para luchar contra el virus. Bueno, otro de los ejemplos es la empresa Deep Knowledge Group, ¿vale? Esta empresa es una empresa que lo que ha hecho es trabajando con Big Data, es especialista en Big Data, ¿vale? Entonces, esta empresa lo que ha hecho es empezar a trabajar con los datos mundiales de todos los países y entidades médicas de cada uno de ellos para establecer varios marcos de trabajo en donde se evalúan las estrategias y se evalúa el resultado que está dando, de forma que es capaz de, a través del Big Data, digamos, de las estadísticas que están implementadas en esos proyectos, ver cuáles son los países que, pues por ejemplo, tienen menos riesgo, cuáles son los países que tienen más riesgo, cuáles son los países que están trabajando mejor, etcétera, etcétera. Yo muestro aquí 3 de los muchos informes que tiene, ¿vale? En donde dice los países donde hay más, están más, digamos, más libres o más, están especializados en que la gente no se contagie. Y si lo veis aquí, pues el primero es Israel, luego Alemania, luego Corea del Sur, luego Australia, China, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Vale, ahí están, ¿vale? Hay otro informe que es la eficiencia del tratamiento médico que han llevado esos países, ¿vale? Pues ahí tenemos también a Alemania, a China, a Corea del Sur, Austria, Hong Kong, etc. Y, mala suerte, el tercer informe, que es los riesgos, los países que tienen más riesgos y que están teniendo más riesgos en sobrepasar la pandemia, pues tenemos a Italia, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Reino Unido y está España. Nos ha tocado. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que se dedica el Deep Knowledge Group, es a analizar un montón de informes, un montón de información de todos los países y a sacar estos informes que están bastante bien. Información para la lucha contra... Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí 2 ejemplos, ¿vale? De que el gobierno coreano y el gobierno chino crearon aplicaciones para los móviles para que las personas que estaban contagiadas pudieran hacer un autodiagnóstico contestando un formulario, ¿vale? Y
puedan conocer si son, puedan conocer si están infectados, ¿vale? E incluso puedan tener la información de que otras personas están infectadas dentro de su entorno. Normalmente esta aplicación, la del gobierno coreano, guarda la intimidad de las personas, ¿vale? Pero le da mucha información con respecto al virus, ¿vale? Aquí tenemos abajo la del gobierno chino. La del gobierno coreano no era obligatoria. El que estaba un poco mal o que sea, pues se le decían descárguesela a usted y así pues le tenemos controlado, ¿vale? En el gobierno chino todos los habitantes, o sea, todos los ciudadanos tenían que tener la aplicación y en esa aplicación haciendo lo mismo, es decir, haciendo un chequeo, contestando un formulario, etcétera, etcétera, incluso conectado con los médicos, etcétera, etcétera, te daban una etiqueta y había tres tipos de etiqueta. La etiqueta roja, que estás infectado, la etiqueta naranja, que tenías posibilidad de detenerlos, y la etiqueta verde, que estabas libre ya, ¿vale? Bueno, pues estos son dos ejemplos de aplicaciones de computación ubicua, ¿vale? Y básicamente, pues hacen que cada persona, digamos, esté ya trabajando con una aplicación que puede conocer en su entorno, ubicuamente pueden conocer en su entorno quién está malo, incluso si tienes que quedarte en un sitio, avisa y te sales de ese confinamiento, avisa a la autoridad competente para que, bueno, pues que sepan que te estás escapando, como aquí como hacen muchos que se van con el coche, ¿vale? Bueno, dos soluciones más. El gobierno chino, ¿vale? Los dos en la Academia Damo, Academia Alibaba, ¿vale? Tenía un sistema de inteligencia artificial que a través de la interpretación de la tomografía, la tomografía es una especie de análisis clínico que te ven por dentro, ¿vale? Pues era capaz de definir si el paciente estaba infectado o no. 96% de éxito. Eso significa que no hace falta que esté el médico, sino que te hacen un análisis, se pasa a la inteligencia artificial y ya te dice si estás infectado o no. Viendo las imágenes, o sea, imaginaros. ¿Vale? Bueno, el gobierno chino también, a través de una empresa, Megvii, ¿vale? Pues tiene un sistema de cámaras que analizando las temperaturas, pues es capaz de ver si una persona puede tener fiebre, lo que sea. Este es un sistema mucho más rudimentario, pero que sirve también en los aeropuertos y en los distintos sitios donde está implantado para ver si una persona es posible, tiene posible coronavirus, simplemente viendo la temperatura. ¿Vale? Bueno, también en China, las empresas chinas han ayudado al tema trabajando con robots y con drones, ¿vale? Había algunos robots de la empresa Kinon Robotics, ¿vale? Que reparten medicamentos, reparten comidas a los enfermos que estaban en pabellones de aislamiento. Eso evita el contagio. Por lo tanto, estamos luchando contra uno de los puntos débiles del virus, que es la transmisión de hombre a hombre. Hay un robot que le daba la comida, le daba los medicamentos y no iba nadie a ver al enfermo. El pobre estaba ahí llorando, ay, no me viene a ver a nadie. Pero pueden hacer robots que hablen un poco y, bueno, pues que le alegren un poco el día al pobrecillo o a la pobrecilla. Bueno, tenemos eso, tenemos también los drones. Los dos siguientes son de drones y es increíble que los drones de DIJ y Micro Multicopter, que son empresas chinas, ¿vale? Limpiaban las calles y limpiaban los hospitales. Tenían unos dispositivos que iban haciendo la limpieza. Eso que se ha hecho aquí pues, con militares o con las Fuerzas Armadas, pues ahí lo hacen con robots, ¿vale? Le sale un poquito mejor porque no se contagian los que lo están haciendo, ¿vale? Además, los drones era gracioso porque tenían como carteles avisando de que estaban vigilando y además tenían altavoces. Aquí hay un vídeo que, bueno, si tenéis, si os pasan el PDF, pulsar en el enlace, porque se ve de forma real cómo a esta pobre señora, a esta pobre china, el dron que está volando por encima le está diciendo que se tiene que ir a casa, que ya no, es hora de recogerse. Bueno, es muy gracioso, mirarlo, ¿vale? Bueno, por último, en esta transparencia, hay un vehículo que es, digamos que es autoconducido, que lleva un equipo dentro de tomografía computerizada. Por lo tanto, podía llevar el vehículo, dejarlo en un sitio y la gente se hacían
Se hacían del hospital, se hacían los análisis médicos, ¿vale? Bueno, por último, para poner algo de blockchain, tenemos que la Organización Mundial de la Salud, con IBM, Oracle, Acera y Microsoft, lo que han hecho es trabajar con los productos de estos fabricantes para tener un blockchain que almacena información, detecta portadores del posible virus y almacena la información de ellos y detecta puntos críticos de infección y comparte información entre todos los estados que tienen este blockchain, que trabajan con este blockchain, ¿vale? Bueno, por último, sobre el tema de las tecnologías, aquí vemos en esta transparencia que el gobierno de España, en España se han desarrollado básicamente, sobre todo cosas de tecnología, lo más importante es que han desarrollado un boot conversacional, que son como especie de agentes inteligentes que hablan con una persona para conocer si tiene el virus o no, ¿vale? Donde tú puedes hablar pues, por teléfono, con una app, puedes hablar y ir diciendo tus síntomas y te puede orientar. Y luego, como veréis, cada una de las comunidades autónomas ha hecho su app. Bueno, pues muy bien. Unos esfuerzos que son increíbles, pero bueno, se ha hecho así y se acabó. No hay nada que decir. Por cierto, el gobierno coreano, el surcoreano, dio la aplicación gratis para cualquier país que la pidiera. No se la pidió ninguno. Bueno, así estamos. Por último, dentro de las tecnologías que hemos utilizado para trabajar contra el virus, pues está el teletrabajo, el e-learning y el streaming. ¿Y por qué lo pongo? Porque aunque no sean tecnologías muy modernas y muy de moda y que tengan mucha fashion, estas tecnologías están ayudando a los que las están utilizando a pasar mejor el confinamiento, a seguir aprendiendo y seguir formándose y a seguir trabajando para que los sectores de la economía que pueden hacerlo no se vean tan afectados como otros sectores que no pueden utilizar el teletrabajo para sus procesos, ¿vale? Bueno, pues posibles soluciones futuras, ¿vale? Me voy a ceder un poquito, 5 minutitos más y ya pasamos al turno de preguntas, pero es que esto hay que explicarlo, ¿vale? Si os dais cuenta, en el dibujo, a la derecha pongo un poco los ámbitos donde se pueden trabajar las distintas tecnologías, protección, prevención, investigación, vigilancia, comunicación, evaluación, planificación, colaboración, todo eso lo pueden hacer los diferentes elementos tecnológicos que hemos visto. Y aquí a la izquierda he hecho un poquito inflando un poquito los círculos, lo que yo creo, lo que yo pienso que puede ayudar más. Como veis, la inteligencia artificial, el Big Data, el Cloud son los más fuertes. Luego el tema de robots, cuando los tengamos, porque todavía no hay robots muy especializados. Y Internet de las cosas un poquito menos, ¿vale? Bueno, esto, todo lo que digo es porque he estado investigando por ahí en algún sitio y por cosas que a mí se me ocurren, ¿vale? Seguramente habrá muchas más y quizás en el turno de preguntas, pues alguno incluso podéis hacer alguna aportación, ¿vale? En la combinación de inteligencia artificial e Internet de las cosas, pues podíamos trabajar análisis predictivos, ¿vale? Trabajando con IoT. ¿IoT qué es? Básicamente, lo hemos visto antes, pues son elementos que están ubicuamente en cualquier sitio y están conectados. Cámaras en la calle, cámaras en tu casa, un sensor que está conectado a internet y te mide la temperatura, etcétera, etcétera. Si trabajamos con los posibles focos de contagio y cogemos las bases de datos de información que nos dan Internet de las cosas, pues la inteligencia artificial puede hacer análisis predictivos de en qué zona puede haber más posibilidades de infectarse. Eso sería una de ellas, ¿vale? El diagnóstico en tiempo real también tiene que ver con la inteligencia artificial relacionado con sensores. Si buscáis en internet sensores médicos, veréis que cada día hay más. Es decir, ahora mismo no existen ese tipo de cosas que estoy diciendo, no existen. Es decir, no hay un dispositivo que tú te lo enchufes y te mida todos los valores médicos que son necesarios para hacer diagnósticos. Bien, es verdad que si existieran y se juntaran todos en un dispositivo, pues ayudaría bastante, ¿vale? Ayuda en la resolución de investigaciones y ensayos médicos, eso ya lo hemos visto, ¿vale? Por lo tanto, lo sigo poniendo porque en futuro hay que hacerlo, pero para más cosas, no solamente para el coronavirus, sino para cualquier tipo de enfermedad. Y yo creo que por ahí avanzando muy bien, ¿vale?
Y hay otro tema que es la configuración de pacientes virtuales. La inteligencia artificial es capaz de crear pacientes virtuales, es decir, pacientes con una sintomatología, que es en donde se puede hacer ensayos virtuales con la IA, ¿vale? De forma que ahora te voy a dar este tipo de, pues de virus o lo que sea, y directamente, sin tener que contagiar con nadie, puedes hacer ensayos clínicos, ¿vale? Eso sería una de las partes. Otra de las partes que es bastante interesante y que tiene que ver con las películas que veo yo de ciencia ficción sería la robótica y la inteligencia artificial, ¿vale? La ayuda a pacientes confinados, que ya se ha hecho, pero en cada una de las casas, que esto será en un futuro, no sabemos si es dentro de 5, 10, 15 años, pero existirán, o sea, existirán robots en casa que podrán, como pone aquí, reconocer síntomas por la cámara, por el oído, por el sonido, la tos, etcétera, etcétera. Los sensores que lleves incorporados. Digamos que hay una mezcla de distintas tecnologías que apoyarían a hacer el reconocimiento de síntomas. También análisis médico, es decir, igual que hemos visto un coche que hace que dentro llevaba la topografía, la tomografía computerizada, puede hacer rayos X, puede hacer escáner de saliva, ecografías, etcétera, etcétera, y llevar un laboratorio dentro de él. Eso ya existe. En internet podéis ver una foto de un robot que hace el análisis ya directamente de los análisis del coronavirus, ¿vale? Es un robot que no tiene ojos, ni tiene, no es, un robot, es una caja, ¿vale? ¿Ok? Pero es una caja que puede moverse y que puede llevarse a distintos sitios, ¿vale? También para el tema de la rehabilitación de enfermos. Yo he escuchado que los enfermos que salen del COVID, de la UCI, no pueden ni andar. Entonces, bueno, pues los robots, los sensores, bueno, los aparatos que ayudan a la rehabilitación, pues también podrían ayudar, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, en computación ubicua y cloud computing, pues es un poquito de lo mismo, es decir, es lo mismo que hemos visto, sensores médicos, envío de datos a la nube, diagnósticos online, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer a través de la computación ubicua. No tienes por qué ir si tú tuvieras determinado, en la calle, tuvieras sitios donde pudieras hablar con un robot y contarle tus síntomas, bueno, pues si tiene inteligencia artificial podría decidir si te manda al médico o no. A lo mejor dice, usted no tiene nada, meta el dedo, te hace un análisis en un momento, usted no tiene nada, ¿vale? Ese tipo de tecnología es muy de ciencia ficción, pero bueno, me gusta decirlo, ¿vale? También, bueno, pues el tema de contactos de personas, el aislamiento, pues a través de los sensores o a través de los smartphones el otro día leí sobre que hay una pulsera que se lo ponen los trabajadores de, no sé si era de la SEAT o de qué empresa era, que cuando se acercaba alguien a 1,5 metros avisaba, bueno, pues cosas de ese estilo, ¿vale? El blockchain, lo que he dicho yo, hay algo interesante, es una idea que siempre está conmigo cuando ves que hablo de blockchain, que es blockchain con redes neuronales, ¿vale? Blockchain que sean capaces de conectar muchas redes neuronales en un mismo blockchain, una misma cadena de bloque y que trabajen conjuntamente para hacer análisis, para hacer estadísticas, para almacenar datos médicos y evaluarlos, etcétera, etcétera. Eso también podría ser. Y el Big Data, pues recoger datos de biomedicina y coger análisis estadísticos y estimaciones no solamente del coronavirus, sino mundialmente de todas las enfermedades. El problema es un poco que no se comparte toda la información. Entonces es difícil que el Big Data ahí tenga mucha potencia. ¿Vale? A ver, perdón. Bueno, conclusiones. Ya hemos llegado a las conclusiones. Estoy corriendo un maratón, perdonadme, pero me he liado mucho al principio. Bueno, las tecnologías de la información se tienen que combinar para dar soluciones concretas a determinadas batallas que hay que hacer contra el coronavirus, ¿vale? Y son muy necesarias y son muy útiles, se ha comprobado que son muy útiles, ¿vale? Por lo tanto, varias tecnologías se tienen que juntar y además eso tiene que ir acompañado que lo digo aquí, por estrategias políticas. No me ha dado tiempo a hablar de muchas de las soluciones que había en donde siempre había un componente político. Es decir, por ejemplo, el gobierno de Corea, cuando se dio cuenta de que estaban infectados, lo primero que hizo fue ir al foco, ¿vale? Lo segundo que hizo fue análisis a toda la gente y a partir de ahí creó la aplicación, ¿vale? Es decir, que la estrategia política también puede ayudar a la tecnología a ser más efectiva, ¿vale? Hemos visto también, como en los casos de China, que son muy efectivos lo que han hecho ellos, pero
vulneran libertades públicas. Por lo tanto, hay que tener en la cabeza que cuando hagamos soluciones tecnológicas, tenemos que tener en cuenta siempre pues, la libertad de las personas y sus derechos que son invulnerables, ¿vale? Y por último, dentro de lo que hemos visto, cuando hemos visto digamos a nivel ya más local en España, está muy claro que se debe impulsar el sector tecnológico, ¿vale? En España sí ha habido algunas iniciativas que no las he puesto de inteligencia artificial, médicos en determinados hospitales que ayuda a la inteligencia artificial a buscar medicamentos, a investigar sobre el virus, pero es muy poquito lo que se está haciendo. Y la única forma es impulsar el sector tecnológico a futuro. Aquí en España, por supuesto. En el mundo ya hay países que lo hacen, como por ejemplo China. ¿Vale? Muy bien, ahí tenéis las referencias bibliográficas por si os interesa y entramos en el turno de preguntas. Vale, ¿cuál sería la diferencia entre IA e IoT? Bueno, básicamente la diferencia entre IA es que digamos que lo que intenta la IA es trabajar con, como hemos dicho antes, trabajar con temas que tienen que ver mucho con el ser humano, es decir, con mucho del aprendizaje, el razonamiento, el hacer cosas que el ser humano hace y que, digamos, el software y el hardware pueden hacer. Sin embargo, Internet of Things es digamos, una materia, una especialidad en donde básicamente lo que tenemos es que cualquier objeto está conectado a la nube, está conectado a Internet. Cualquier objeto lleva un software. Lo que pasa es que son dispositivos muy pequeñitos, en donde, digamos, el software que lleva simplemente se encarga, por ejemplo, a lo mejor de trabajar con un sensor o trabajar con un circuito integrado que lleve, ¿vale? Y comunicarse con la red y enviarle datos para que la red haga lo que sea. Digamos que son bastante diferentes porque en inteligencia artificial hay algoritmos, están las redes neuronales, los algoritmos genéticos, etcétera, etcétera. Hay un montón de literatura y un montón de trabajo ya hecho que sirven básicamente para que el ordenador tenga una respuesta lógica o lógica y parecida a la que sería la que tiene un ser humano. Lo que pasa es que, claro, mucho más rápida y mucho con quizás con menos errores que un ser humano, ¿vale? Vale. ¿Por qué crees que ningún país le pidió a China esa aplicación? Bueno, en concreto no fue a China, fue a Corea. Bueno, yo creo que quizás la aplicación, no lo sé, pero yo creo que la aplicación que tenían ellos era una aplicación que como controlaba a las personas, pues seguramente habría países que no quisieron, digamos, invadir la privacidad de las personas. De hecho, de las que he presentado, que se han hecho aquí en España, la mayoría, los datos que cogen no son personales, ¿vale? Son datos pues, de ubicación o de zona o lo que sea. Digamos que no, lo que hacen no es coger los datos de una persona como hacía, por ejemplo, la coreana o la china, que ya identificaban a alguien y tal, aunque luego esos datos van a ser borrados, seguramente, pero digamos que pues les echo para atrás. Y además, una aplicación como la coreana y como la que se ha hecho aquí en España son aplicaciones que en poco tiempo se pueden desarrollar, no son aplicaciones muy complicadas. No llevan inteligencia artificial, simplemente llevan un formulario, el formulario en base a unos datos pues tiene unos criterios y la inteligencia artificial que lleve es muy sencilla, ¿vale? Dice, otra pregunta, dice, en empresas tecnológicas, ¿cómo pueden incorporar la SGSI para estos casos de pandemia? SGSI. No sé lo que significa SGSI. No sé si puedes rehacer la pregunta, ¿vale? Si puedes rehacer la pregunta porque no entiendo SGSI, lo que es sistemas, no, yo no sé lo que significa, ¿vale? Paso a la siguiente pregunta y si la rehaces mejor, ¿vale? Cuando dice aquí falta tecnología y estrategia política, ¿cómo lo solucionamos? ¿En dónde? Primero, ¿en dónde falta? Bueno, en muchos países falta, ¿vale? Digamos que las estrategias
para las estrategias políticas tienen que trabajar en muchos ámbitos. Uno de ellos es digamos, en qué un país puede ser más fuerte o no. Yo soy informático, no soy ni político ni sé de estas cosas, pero lo que está muy claro es que la apuesta futura para que un país sea sostenible en el futuro en el sentido económico es que tiene que tener una gran fuerza el tema de la tecnología, ¿vale? Porque en el tema de la tecnología, o sea, es decir, todo va a ser tecnología en un futuro. Cuando estoy hablando de sensores, cuando estoy hablando de tal, simplemente tienes que ver cualquier película que hay de ciencia ficción y verás que pues, se cura a la gente pues simplemente tomando una pastilla y esa pastilla se ha desarrollado pues por un sistema donde tiene inteligencia artificial, donde ha habido una investigación apoyada por la tecnología o simplemente que una persona lleva internamente, lleva sensores para controlarle el ritmo cardíaco, para controlarme la sangre, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso, que no lo estamos viendo, que lo vemos en las películas de ciencia ficción, es a donde vamos. Si te quedas atrás, digamos que económicamente vas a llevarlo mal. Entonces yo considero que las estrategias de los gobiernos y sobre todo de los gobiernos y de los estados potentes, como podría ser España, tienen que hacer bastante hincapié en ese ámbito, ¿vale? Aquí en España se ha crecido bastante, ¿vale? Pero yo que soy profesor de FP, como podéis comprender, me gusta ver que haya más gente estudiando este tipo digamos, de ramas, el tema de la tecnología, la programación, la informática, etcétera, etcétera. Cada vez hay más, pero falta un buen empuje. De hecho, el mejor ejemplo de transformación tecnológica lo tienes en China. El gobierno ha decidido que ellos tendrían que ser tecnológicamente mejor que cualquiera y la apuesta ha surgido efecto y de hecho son los que han tenido más iniciativas y más soluciones tecnológicas a lo que está pasando. ¿Vale? Siguiente pregunta sería, ¿crees que se va a ver afectado el cloud computing por las restricciones globales? No, yo creo que no. El cloud computing, entiendo que restricciones globales pueden ser a nivel políticas, porque a nivel tecnológicas no hay problema. Nosotros, cuando estamos estudiando redes en la asignatura de sistemas de información, sistemas informáticos, vemos que los sistemas están preparados para poder dar mucha respuesta a los ciudadanos. El problema es que haya restricciones, ¿vale? Pero el cloud computing es uno de los elementos más fuertes porque el cloud computing te da potencia de software y potencia de almacenamiento, ¿vale? Por lo tanto, esas dos cosas son fundamentales para desarrollar cualquier tecnología. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Quisiera saber qué se ha hecho con sistemas expertos para luchar contra contra el COVID. Bueno, pues un sistema experto, pues, por ejemplo, podría ser el sistema ese que solamente leía la temperatura, ¿vale? Eso es un sistema experto, ¿vale? Es un sistema muy básico, ¿vale? Pero es un sistema que solamente analiza una imagen y decide si la persona tiene la temperatura alta o no la tiene. Y eso es un sistema experto, muy primitivo, pero es así, ¿vale? O sea que cosas de ese estilo, que van solamente a un punto básico, a hacer algo específico. Por ejemplo, los robots pues estaban preparados solamente para limpiar. Bueno, pues es un sistema experto, es un sistema que sabe navegar y lo único que hace es navegar y mientras va echando el líquido. Pues es un sistema experto, ¿vale? También. Vale. Otra pregunta. Vale, vamos a ver cuántas preguntas hay. Uf, bueno, vamos a intentar conectar por lo menos 3 o 4 preguntas más, ¿vale? Pa, 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 pa. Bueno, esta pregunta que dice, ¿por qué China estaba tan preparada tecnológicamente para esa pandemia? Ya le he contestado antes. Porque es una empresa que tecnológicamente está avanzada. ¿Por qué Estados Unidos es tecnológicamente avanzado? Porque sus estrategias empresariales, ahí ya no es tanto el gobierno, sino que simplemente las empresas están preparadas y hacen mucha inversión en lo que es todo tecnología, ¿vale? Bueno, los gobiernos de empresas van a los gobiernos
y empresas van a desconfiar de que sus datos estén en cualquier sitio y si se pueden quedar sin ellos ante un cierre de fronteras o conflicto. A ver, cuando esta pregunta la entiendo en el sentido de que si tú das tus datos a la nube, por ejemplo, ¿cómo te aseguras de que los va a tener? De que los va a tener siempre, ¿vale? Bueno, quien da los datos en cualquier sitio o quien da esos servicios son empresas privadas. Por lo tanto, una empresa privada, a no ser que el país decidiera, China o España decidiera que ya no hay acceso a Internet, entonces sí te quedas sin datos. Si hay un conflicto, cierre de fronteras, las fronteras físicas no tienen nada que ver con las fronteras de Internet. En Internet no hay fronteras, las únicas fronteras que hay es la que impone un país, porque decide hablar con Internet y los servidores que dan servicio a sus ciudadanos, pues esos servidores están capados, están censurados, ¿vale? ¿Existe alguna evaluación económica de lo que nos perdemos o perderemos por no tener una sociedad tecnológica avanzada? Pues seguramente sí, ¿vale? Dice, ¿cuántos médicos, enfermeros, policías no se habrán infectado? Bueno, esa es una pregunta que simplemente con que vayas a cualquiera de los informes que sacan en internet los periódicos y eso lo puedes saber. El tema de la evaluación económica que nos perdemos y perderemos por no tener una sociedad tecnológicamente avanzada, claro, para tener una sociedad tecnológicamente avanzada significa que tú produces la tecnología. Tú puedes tener una sociedad tecnológicamente avanzada, pero que compra tecnología a otros. Eso para mí no es una sociedad tecnológicamente avanzada, ¿vale? Es decir, la tecnología, digamos, tener empresas y tener un tejido que está generando tecnología, para mí eso es una sociedad tecnológicamente avanzada. El que las personas sepan utilizar un móvil que hayan comprado en China o sepan utilizar cualquier dispositivo, cualquier software tal, que hayan comprado en otro sitio, para mí esa no es una sociedad tecnológicamente avanzada, ¿vale? Y económicamente se pierde mucho, pero no podría decirte. Hay informes por ahí en internet que te dicen pues los sectores cuánto aportan a una sociedad, ¿vale? Dice, en Ecuador está un caos, en específico Guayaquil. ¿Cuáles serían las recomendaciones tecnológicas más importantes para enfrentar esta pandemia en cuanto a microempresas? Bueno, antes en la transparencia que hemos puesto, en la penúltima, vamos, en la que hablaba ya de soluciones tecnológicas, el teletrabajo. El teletrabajo es lo único que puede ayudaros tecnológicamente. Pero en microempresas el teletrabajo depende de lo que sea la empresa. Todo depende de lo que haga la empresa, pero va a ser difícil. Lo único es salir cuanto antes de la pandemia para seguir trabajando, ¿vale? Por eso te digo que, por ejemplo, hay un ejemplo, yo, por ejemplo, mi hijo es informático, es ingeniero de software. Bueno, pues trabaja en su casa perfectamente. Una empresa de tecnología no tiene por qué tener, de tecnología informática, cuidado, no tiene por qué tener a las personas en la empresa, puedes tenerlas trabajando afuera, ¿vale? Pues ese tipo de empresas sí pueden o van a sobrevivir al coronavirus. Me decías que SGSI es seguridad y gestión de la información, ¿vale? Y la pregunta era... La pregunta era, déjame que lo mire. Aquí, en empresas tecnológicas, ¿cómo se puede incorporar la seguridad y gestión de la seguridad de la información para este caso de la pandemia? Bueno, digamos que incorporar la seguridad y la gestión de sistemas de información es igual, haya pandemia o no. Es decir, el problema está en que tienes que controlar y tienes que tener elementos adecuados dentro de la empresa, ¿vale? Para poder desarrollarlo. Es decir, tienes que tener tecnología, tienes que tener conocimiento para poder desarrollar ese tipo de sistemas. Si no la tienes, mal asunto, tienes que comprarla. Y comprar patentes o comprar determinadas investigaciones a nivel tecnológico es muy caro, ¿vale? O sea que digamos que es bastante complicado. Por eso yo digo, es mejor tener un tejido productivo, un tejido empresarial muy, muy, muy orientado a las tecnologías de la información, pero no solamente en el uso, sino también en la producción de sistemas, en la producción de software, de sistemas informáticos, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Bueno, contesto a la última pregunta, ¿vale? El resto, ya vamos de tiempo muy mal, el resto, por favor, la podéis pasar al departamento al departamento de webinars de IMF y hasta voy a preguntar la última, ¿vale? Una cosa es perder privacidad y otra es ganar tanta privacidad como tenemos en nuestra casa después de 40 días. Cuando salgamos a la calle no conoceremos nada del país que dejamos. Bueno, la verdad es que todo va a cambiar. Las pandemias y las crisis cambian los países, cambian las personas y cambian todo. Privacidad, bueno, la privacidad está en entredicho, ¿vale? Está en entredicho y es algo que es muy difícil conservar. Pero sí es verdad que a nivel de leyes y a nivel sobre todo eso, de leyes, pues lo interesante es que la privacidad esté garantizada y por lo menos puedas defenderte cuando alguien te la vulnera, ¿vale? Después de 40 días, cuando salgamos a la calle, pues tendremos el pelo, pues como, porque las peluquerías van a cerrar, han dicho, pues en fin, cuando salgamos, cualquier crisis provoca un cambio en la sociedad y en este caso lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues entonces doy por finalizado el evento. Muchas gracias, ¿vale? Por estar ahí. Recordaros simplemente que es importante que rellenéis el cuestionario de evaluación de calidad, sobre todo para ver si estamos haciéndolo bien en IMF, ver si estamos haciendo bien estos webinars y también, pues, desde el punto de vista mío, pues ver un poco qué os ha parecido esta presentación. Bueno, muchas gracias por estar en este webinar y bueno, pues siempre en IMF seréis bienvenidos todos. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias.